Bien, ¿qué tal? Hoy comenzaremos con una revisión veloz de Microsoft Access. Microsoft Access se ocupa principalmente para todo lo que es el manejo de base de datos, pero a un nivel bastante menor, bastante pequeño. Nosotros vamos a dar una mirada rápida de los elementos más importantes que pueden necesitar saberse para poder crear una base de datos. Bien, primero utilizaremos algunos conceptos que necesitamos saber que son del ámbito teórico de las bases de datos. Está el concepto de tabla, que es el cual vamos a representar un objeto o algún elemento de la vida real del cual nosotros quisiéramos almacenar información. Estos objetos o elementos van a poseer características a las que nosotros llamaremos atributos. Por ejemplo, si quisiéramos hablar sobre las personas, una característica de las personas podría ser su nombre. Por lo tanto, podríamos considerar como atributo para la tabla de personas el nombre. También vamos a definir el concepto de instancia o particularmente de tupla, que hace referencia a de todo el universo, de todo el conjunto de elementos que nosotros podemos almacenar. Una instancia se refiere a una en particular. Si llevamos el mismo caso de las personas, de todo el universo o de todo el conjunto de personas que nosotros podemos almacenar en nuestra base de datos, una persona en particular va a ser una instancia de la tabla personas. Bien, primero, para poder comenzar con esto necesitamos tener claro cuál va a ser el objeto o el elemento de la vida real que nosotros queremos llevar a base de datos para poder almacenar la información. Teniendo claro esto, también necesitamos saber las características que queremos almacenar. Yo ya voy a comenzar con teniendo la versión 2013 de Access abierta. Lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser ir a la zona en la cual nosotros podemos comenzar a crear estas tablas para almacenar información e indicar los atributos que va a tener esta tabla. Para eso, de hacerlo de manera más cómoda, en la pestaña de vista vamos a ir donde dice vista diseño. En este momento Access nos va a preguntar cuál va a ser el nombre que le vamos a dar a la tabla que queremos construir en este momento. Yo lo voy a llevar a un ejemplo sencillo, por lo tanto le voy a decir que lo que necesito almacenar en este caso van a ser personas, por lo tanto la tabla se va a llamar persona. Luego me aparecerá una ventana como esta, en la cual yo voy a poder indicar mediante algún nombre todos los atributos que quiero que sean almacenados en la tabla persona, que van a corresponder a características de personas, y luego tengo que indicar el tipo de dato que voy a ingresar en esos atributos. Dentro de los atributos, de manera por defecto, Access ya tiene colocado uno dentro de la lista, el cual le llamó ID o ID. Este atributo es especial, ya que va a ser un indicador de manera automática de cada una de estas instancias dentro de la tabla. Persona. Él va a manejar de manera automática el ingreso de este dato. Nosotros solamente tenemos que preocuparnos de los atributos que nosotros comencemos a agregar. Por ejemplo, si ahora yo quisiera guardar nombres de personas, voy a indicar aquí cómo se va a llamar el atributo dentro de la tabla. En este caso voy a colocar nombre a la referencia del atributo que corresponde a la característica nombre de la persona. Y en la columna siguiente voy a indicar qué tipo de dato es el que voy a representar o voy a utilizar para representar los nombres de la persona. En el caso
de Office 2010 y 2007, si no me equivoco, el primer tipo de dato que aparece es solo texto y luego aparece uno llamado mime. En la versión 2013 estos tipos de datos cambiaron, pero hacen referencia exactamente a lo mismo. El primer tipo de dato es un texto que puede abarcar hasta 255 caracteres, incluyendo el espacio. Y el otro tipo de texto es el que puede abarcar hasta 65.000 caracteres, incluyendo espacios. Tenemos tipos de datos para poder representar números, fechas, valores lógicos o booleanos, verdadero o falso, si no, incluye o no incluye, y otros que posteriormente podrán ser revisados. Para el caso del nombre, en este caso yo voy a elegir un dato de tipo texto corto, es decir, va a poder almacenar hasta 255 caracteres incluyendo espacios en blanco. Si quisiera ahora agregar otro atributo o otra característica de la persona para poder almacenar en mi base de datos, voy a dar en la siguiente casilla el siguiente atributo. Luego indicaré el tipo de dato que quiero ocupar para representar este atributo. Así puedo continuar para todos los atributos que yo necesite almacenar referidos a la persona.